Yo soy Joseph Leiva y el día de hoy, juntos con mis compañeras Diana y Nimbe, le vamos a hablar un poco sobre la fuerza de fricción y mostrarles un experimento. Pero para empezar, ¿qué es la fuerza de fricción? Es una fuerza que resiste el movimiento y actúa en la dirección opuesta al movimiento, y a medida que las superficies se deslizan entre sí, se frotan y se unen debido a las irregularidades de la superficie. En el freno de un automóvil, por ejemplo, el automóvil depende completamente de una fricción para funcionar de manera efectiva. Los tipos que se pueden producir son de fricción estática, deslizante y rodante entre superficies sólidas. La fricción de fluidos, en cambio, ocurre en líquidos y gases. A lo largo de estos experimentos, estaremos demostrando una serie de procesos relacionados con la fuerza de fricción. Pero antes de hacer eso, debemos de tener más claro y entender mejor el tema. ¿Qué es fuerza? ¿Qué es fricción? ¿Qué es fuerza de fricción? ¿Cuál es su fórmula? ¿Qué es la fuerza de fricción cinética? ¿Qué es la fuerza de fricción estática? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y a qué ley de Newton pertenece esa información? Para empezar, ¿a qué nos referimos con la palabra fuerza? ¿De dónde viene? Bueno, la palabra se refiere a una magnitud vectorial que altera el estado de reposo, el movimiento de un objeto o también de producir una deformación en él, y proviene del latín fortia, que se interpreta como algo relacionado a la valentía y al coraje. Y la fricción es una fuerza existente entre dos superficies que se encuentran en contacto y que tiene una dirección contraria al movimiento. La fuerza en fricción entonces se entiende como la oposición del desplazamiento de una superficie sobre otra, y los factores que se originan la fricción son el peso de los objetos y la superficie que roza, y se puede calcular mediante la fórmula fuerza es igual, el F es igual a la fuerza de fricción, el N es igual a la normal que se presenta en newtons, y el mi, que es una letra griega, es igual al coeficiente de fricción y es adimensional, es decir, que no tiene una unidad de medida. ¿Pero a qué me refiero con la normal? Bueno, esta es la fuerza de contacto que las superficies ejercen para prevenir que los objetos sólidos se atraviesen entre sí. ¿Y de qué manera se calcula? Esto va a depender de un factor impredecible, física, que es la posición. Para calcular la normal en una superficie plana se ocupa el siguiente fórmula. Esta, en donde el N es igual a la fuerza normal, M es igual a la masa del objeto expresado normalmente en kilogramos, y el G es igual a gravedad, y por lo general se expresa en metros sobre segundos al cuadrado. Pero la fórmula cambia cuando se trata de un plano inclinado, ya que en ese caso emplearemos lo siguiente, el cual es donde N es igual a normal, M es igual a la masa del objeto y G es igual a la gravedad, y X suele ser el ángulo de inclinación del plano. En sí, el coeficiente de fricción se define como la relación entre la fuerza de desplazamiento y la fuerza de retenación ejercida por dos superficies. Pero existen dos tipos de fuerza de fricción, que son la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética. ¿Qué es? Le voy a explicar ahora. La fuerza de fricción cinética es la fuerza que se opone al desplazamiento y trata de reducir la rapidez a la que las superficies se deslizan una sobre la otra. Y un claro ejemplo de esto puede ser en el béisbol, cuando un jugador se desliza para tocar la base. Y la fuerza de fricción estática es la misma que te ayuda a acelerar cuando corres y se define como la fuerza contenida en dos superficies que impide que se resbalen o deslicen.
se calcula con la misma fórmula utilizando al coeficiente de fricción estática, que es el que permite que un objeto comience a moverse o se queda en reposo, y este coeficiente suele ser mayor al coeficiente de fricción cinética. La diferencia entre ambas fuerzas, en resumen, lo que diferencia un rozamiento con el otro es que el estático actúa cuando los cuerpos están en reposo, relativo en tanto que el dinámico cuando están en movimiento. Y ahora mis compañeras van a llevar a cabo los experimentos que nos demostrarán un poco sobre cómo funciona de lo que le hemos venido hablando, que es la fuerza de fricción. Para este experimento vamos a necesitar un carrete con hilo o sin hilo, una pistola de silicón, un globo del tamaño número 6 de en adelante y un CD. Lo primero que vamos a hacer con este CD es intentar realizarlo. Como podemos ver, no tiene tanto alcance debido a la fricción que se ejerce en esta superficie. Para este segundo experimento vamos a necesitar el disco de CD otra vez, el carrete y ahora la pistola de silicón. Ahorita la calentamos para que no se tardara tanto el proceso, ya que es un poco lento. Y vamos a proceder a poner tantito silicón alrededor del centro del CD. Ya cuando logramos poner tantito silicón, vamos a intentar pegar nuestro carrete y vamos a esperar a que se seque unos minutos. Ahorita voy a lanzarlo otra vez y vamos a ver qué pasa. Como podemos ver, tiene un poquito más de peso, pero tiene menos alcance que el anterior. Para este último procedimiento, ahora vamos a necesitar únicamente el globo inflado. Ya cuando colocamos la tapita del globo ahí en el carrete, vamos a lanzarlo, pero ahora en una superficie un poquito más lisa. Como pudimos ver, el globo tiene un poco más de alcance por el tipo de superficie en el que se le colocó. Explicación del experimento 1. La mesa y el disco que fue lanzado generaron una fuerza de fricción. Es por ello que el disco pudo deslizarse sobre la mesa, ya que ambos generan una fuerza de fricción hacia el otro, la cual se puede calcular por medio de la fórmula que ya vimos. Algo muy importante es que la velocidad del objeto se va a ver implicada por el coeficiente de fricción de ambos objetos, es decir, de la masa y del disco, ya que él es el que da la relación entre la fuerza de deslizamiento y la fuerza de retención de las superficies. Cuando le agregamos el carrete, es obvio pensar que el disco aumentó su masa, lo cual influye debido a que la normal se ve afectada, y como ya vimos, la normal es calculada por medio de la masa y de la gravedad. Al aumentar la masa, aumenta la normal y esta afecta a toda la operación, lo cual hace también que la velocidad sea diferente. Para el último caso, el disco no solo se encuentra con el carrete, sino también con un elemento muy importante que es el globo inflado. Y no solo eso es resaltable, sino que la superficie es más resbalosa, por lo que podemos ver que el disco se desplaza con mayor velocidad y facilidad. Para ese experimento vamos a necesitar 2 libros y vamos a procurar que sean del mismo tamaño. A lo cual primero vamos a ir intercalando una página sobre la otra lentamente y correctamente para que al final nuestros libros estén un poco parejos. No importa si están tantito desparejos porque al final sí se podrá realizar el experimento. Pero eso sí, que los libros sean del mismo tamaño y que no sea ni uno más grande que el otro, ya que con este no se podrá realizar bien el experimento, o sí se pudiera, pero hay que lograr encontrar un eje central. Y aquí ahorita que estoy acabando de emparejar los 2 libros, ya los tengo, y ahora voy a tratar de quitarlos. No puedo, así que a lo cual esto se está ejerciendo una fuerza de fricción en los 2 libros, ya que están las hojas apiladas una sobre la otra.
Explicación del experimento 2. Las hojas sobre hojas generan cierto coeficiente de fricción que impide que ellas se separen, debido a la atracción y a la fuerza de fricción que existe entre ellas, y se opone al inicio de movimiento. De esta manera, por más que intentemos tratar de separar los libros, no vamos a poder, debido a que para lograrlo tendríamos que superar la fuerza de fricción estática que interviene entre ellas. Al intercalar esas páginas, la fuerza de apoyo de las superficies aumenta mucho. En conclusión, podemos inferir que la fuerza de fricción la encontramos en muchos aspectos de nuestra vida, desde lo más simple hasta lo más complejo, desde una simple hoja de papel deslizándose sobre una mesa hasta algo más complejo, como sería un patinador, que si supera cierta velocidad puede llegar a caerse. De ahí la importancia y cuidado de este tema. Gracias, espero que hayan aprendido mucho.